Hago yo la Susana, apertura. Susana comienza. Comienzo. ¿Tiene que comencemos? Comenzamos. Sí, ya estamos. Bueno. Bueno, buenos días a todos los docentes, en especial a nuestra invitada, Rebeca Nijovic. Un lujo para nosotros tener hoy en la provincia de Corrientes a esta disertante prestigiosa para la formación docente, para todo el sistema educativo provincial, a Lucía, que fue la gestora de esta gran idea, y bueno, y al equipo también del Ministerio de Educación que nos está acompañando en este ciclo de conferencias que nosotros comenzamos hoy y le pusimos un nombre, que es Escuela y Educación Digital, en la idea de que en este momento que estamos transitando todos, creemos que la escuela que estamos transitando y que ya estamos construyendo es una nueva escuela, ya no va a ser la misma que fue en el 2019, es otra escuela, es una escuela totalmente digital, mediada por TICs. Las TIC van a estar presentes a partir, ya no van a dejar de ser más un elemento importante en la formación de en el aprendizaje de nuestros alumnos, así que, y para construir esta escuela, creo que tenemos que escuchar muchas voces, y esa es la idea del ciclo, tratar de acercar a muchas personas que realmente han investigado diferentes temáticas que nos pueden ayudar a nosotros cómo comenzar a reconceptualizar y organizar todo lo que tiene que ser una nueva promoción, calificación, trayectorias escolares. Es decir, hay que redefinir todo para una escuela que por ahí va a ser un poco presencial, semipresencial, combinada, distinta. Entonces creo que estas voces van a venir a ayudar un poco a tomar decisiones que van a ser muy complejas, y bueno, y creo que va a ser interesante este ciclo de conferencias, porque en definitiva va a retroalimentar un poco una construcción para el sistema educativo provincial. No quiero demorarme más porque estamos todos muy ansiosos por escuchar a Rebeca, y quiero ceder la palabra a quien ha hecho esto posible, que es la rectora de Mercedes, a Lucía. Así que Lucía, te dejo a vos para que puedas decir quién es Rebeca para los que no conocen, aunque yo creo que toda la docencia ya sabe quién es, pero bueno, haced su presentación oficialmente vos. Bueno, la verdad es que es una alegría para todos los estudiantes y los docentes de los institutos de la provincia de Corrientes poder ponerle cara, voz a lo que tanto leemos en nuestras aulas. Rebeca, con una generosidad enorme, desde el primer día que me puse en contacto con ella, desde hace 2 años que la vi y pudimos conversar un ratito entre una multitud, se dedicó, frenó y nos escuchó, y eso es un poco lo que queremos poner en escena hoy durante un rato, ¿no? Escucharla, escuchar algunas preguntas. Sabemos que la respuesta está en cada uno de los institutos, en cada una de las instituciones, pero a veces la mirada de otro, y en este caso de un experto, de, como yo digo, Rebeca es la rockstar, es la estrella de rock de la educación, lo vivimos así, como muy apasionados. Así que nada, la vamos a escuchar y a iluminar un poco algunas decisiones que estamos pensando, que nuestros estudiantes están pensando para llegar adelante. Bueno, leo rápidamente una biografía de Rebeca. Ella es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas. Es docente de posgrado en la Universidad de Flaxo. Es docente de posgrado en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.
directora de profesorado universitario, asesora pedagógica de muchas escuelas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Es directora de un proyecto de UDACIT, es formadora de docentes de todos los niveles educativos, es coautora de estrategias de enseñanza, transitar la formación pedagógica, ese es uno de los libros cabeceras de los institutos, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la evaluación como oportunidad, dirige tesis de posgrado, es miembro de consejos consultivos de revistas y es jurado de tesis de grado y posgrado, es abuela, ¿no? Y sí, y bueno, hoy nos va a acompañar con nosotros, y bueno, bienvenida Rebeca Anijovic a Corrientes. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Lucía, por la invitación, por la gestión. Gracias, Susana, también por invitarme a la provincia. Voy a compartir una pantalla con ustedes y el acuerdo fue trabajar con esta idea de enseñar en nuevos escenarios y como bien planteaban ustedes, cada institución y cada lugar en nuestro país toma decisiones y es importante que se hagan en contexto, así que yo lo que voy a hacer es sumar algunas ideas que sirvan de disparadores para pensar, no para decidir, sino para pensar. Entonces, lo primero que pensé es algunas características del escenario que tenemos hoy, por supuesto con una mirada puesta en lo pedagógico, en lo educativo, no una mirada del contexto más amplio, pero sí algunas cuestiones que me parece que nosotros tenemos que empezar a incluirlas en la formación de los futuros docentes. Y hice como un listado en las que estamos trabajando con distintos equipos. La primera que tiene que ver con el tema de la incertidumbre, ¿no? Si uno pensara hoy en formar a nuevos docentes, uno diría, ¿cómo los formamos para que aprendan a trabajar en la incertidumbre, ¿no? En pocas certezas y muchas incertidumbres. Bueno, ¿qué tipo de formación es necesario? También pensar en el cambio, ¿no? Porque así como tuvimos ahora de la pandemia de un día para otro, y textualmente, literalmente de un día para otro, el tema del cambio está instalado. Y si bien hace mucho, uno dice, no es que ahora cambió por la pandemia, pero nosotros tenemos que, digamos, mientras estábamos formando hasta la pandemia, el cambio era lo que venía como novedoso, ¿no? Mientras uno sostenía una regularidad y una constancia, y me parece que nosotros hoy tenemos que dar vuelta este modo de pensar en la formación y pensarla para algo que va a estar permanentemente en cambio, con lo cual implica también decidir qué vamos a considerar como permanente, ¿no? Y cómo vamos a jugar entre lo permanente y lo cambiante. También hablamos hoy de la complejidad del mundo que estamos atravesando. Entonces también cómo las variables de mirar lo complejo, mirarlo desde muchas dimensiones, ¿no? Salir de esta idea binaria, es blanco o negro, es presencial o es virtual, ¿no? Me parece que nosotros hoy tenemos que mirar muchas dimensiones para tomar una decisión, trabajar con la mirada de la complejidad. Nada de lo que estamos hoy analizando, digamos, es simple. No lo podemos analizar desde una sola perspectiva.
La velocidad del cambio, ¿vieron? O sea, uno dice, alguien ingresa a la formación docente hoy y tal vez hoy mismo, ¿no? Este mismo año, ya tuvimos varias veces que cambiar las propuestas, cómo usamos la tecnología. Ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia, todo el mundo trataba de reproducir las clases presenciales en el modelo virtual. Al poquito tiempo, digo, no es que pasaron años, al poquito tiempo ya nos dimos cuenta que no era ese el camino, y entonces vino otra manera de pensar la virtualidad, y después nos dimos cuenta que eso no alcanzaba, ¿no? Y esto en 5 meses, 6 meses, con lo cual estamos hablando también de cómo preparamos a nuestros estudiantes para la velocidad, para la incertidumbre, para el cambio, para la complejidad. La inclusión de nuevos formatos y nuevos lenguajes, que es algo que sí veníamos haciendo antes de la pandemia, pero que hoy se instala con mucha fuerza. La idea de flexibilidad, cómo lo formamos para pensar en clases flexibles y qué significa en todo caso flexibilidad. Cómo los formamos más allá de que sean profesores de una disciplina, cómo los formamos en un enfoque multidisciplinar, cómo los formamos para ser colaborativos y reflexivos. Por supuesto, podríamos seguir haciendo una lista larga, pero me parece que algunas de estas ideas están aquí presentes y obviamente cada equipo, cada institución les puede agregar las suyas. Nosotros con mi equipo de trabajo estamos de alguna manera abordando estas líneas para poder pensar en la formación de los futuros docentes y también de los docentes en servicio, porque son, digamos, son temas similares desde otra perspectiva, por supuesto. Entonces, voy a tomar 4 ideas, 4 ejes que son los que voy a desarrollar. La primera que tiene que ver con la idea del protagonismo del estudiante, la segunda con el aprender a aprender y a reinventarse, la tercera, cuestiones de la enseñanza, y una cuarta que tiene que ver con la diversidad y con la heterogeneidad, ¿no? Esta tensión que tenemos entre cómo construimos lo común, pero al mismo tiempo cómo hacemos reconocimiento de la trayectoria individual, ¿no? Y esta es una tensión que nos lleva a tomar decisiones en relación a los contenidos de currículum, a los modos de enseñanza, a los criterios de agrupamiento, etc. La primera idea de un estudiante protagonista y que de alguna manera lo venimos diferenciando del estudiante activo, ¿no? Queremos más que un estudiante activo, porque un estudiante activo puede ser un estudiante sentado haciendo una actividad que le propone el docente con 0 grado de protagonismo. Entonces queremos un estudiante protagonista con voz, o sea, un estudiante que sea, no solamente que se apropie de su proceso de aprendizaje y de evaluación, sino que tenga voz en términos de proponer, en términos de traer ideas, en términos de incluir su voz en las planificaciones. Y esto es un ejercicio bien interesante, sobre todo para quienes trabajan hoy con proyectos, con casos, con modalidades, digamos, más activas, donde es bien interesante cómo algunos han tomado la línea de trabajo por proyectos donde está pensado el proyecto el primer día, del principio al fin, con lo cual uno se pregunta qué lugar tiene el estudiante, cuán protagonista es un estudiante cuando yo tengo diseñado el proyecto desde la A hasta la Z, y cuán diferente es abordar el trabajo por proyectos, donde yo inicialmente el primer día asocio a mis estudiantes en la construcción, la planificación de ese proyecto. Y las dos perspectivas son bien diferentes, pedagógicamente hablando, en qué lugar yo pongo al estudiante. Entonces lo reconocemos
a este estudiante como un sujeto en contexto, portador de una trayectoria escolar, con muchísimos intereses variados. No hay dos estudiantes, digo simbólicamente, con los mismos intereses. Y eso es muy importante para la definición de la enseñanza, porque es cómo voy a incluir esos intereses diversos que tienen los estudiantes. Estudiantes habituados a manejarse con lenguajes multimediales, estudiantes que aprenden muchas cosas fuera de la escuela, fuera de la institución, con mucha capacidad de colaborar y con mucha capacidad de crear productos, programas, soluciones, ¿no? Son estudiantes hoy que a través del manejo de la tecnología no solamente son usuarios, ¿no? Consumidores de la tecnología, sino que son productores. Si ustedes simplemente mirando un poquito lo que está sucediendo, bueno, ¿cuántos tutoriales están diseñando los propios estudiantes sobre lo que quieran, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones han creado en estos tiempos sencillas, digamos, que han resuelto algunas situaciones muy interesantes de la vida cotidiana, de la vida familiar? Entonces, este es el sujeto que tenemos hoy. Entonces, mal podríamos pensar para enseñar, considerar que este sujeto solo es un sujeto activo. Es un sujeto activo, es un sujeto protagonista, es un sujeto con un montón de capacidades que queremos que pongan en juego en las propuestas de enseñanza. Esta segunda idea que les decía del aprender a aprender, aprender a reinventarse, está absolutamente articulada o basada en este concepto de habilidades metacognitivas, del desarrollo de esta capacidad nuestra para saber lo que sabemos y lo que no sabemos, de poder planificar, organizar nuestro proceso de aprendizaje, nuestros tiempos, nuestros recursos, nuestro recorrido, las estrategias que vamos a usar, las reflexiones acerca de avances y logros. Y aquí se conecta esta idea de metacognición fuertemente con la evaluación formativa. La evaluación formativa, o uno podría decir mejor, ese enfoque de evaluar para aprender, porque a ciencia cierta la evaluación formativa en su origen tenía que ver con identificar lo que el estudiante no sabía para volver a enseñar. Y nosotros estamos hablando hoy de un concepto muchísimo más amplio en el campo de la evaluación, pero que tiene una meta, un horizonte, que es que este estudiante aprenda a regular sus procesos de aprendizaje, a ser autónomo, a hacer visible su aprendizaje. Esto que no es algo nuevo en términos de enunciado, tiene poca práctica en la vida cotidiana en las instituciones. Nosotros lo que hemos visto a partir de la pandemia es que tenemos estudiantes, y no hablo del nivel superior, pero sí hablo de la escuela primaria, de la escuela secundaria, con bajo nivel de autonomía, con poca práctica o escasa, en algunos casos nula, de autoevaluación en serio, de evaluación entre pares, de alta conciencia del estudiante, de saber si sabe o no sabe, y en lugar de eso espera que venga el docente y le diga, estás aprobado, no estás aprobado. El estudiante pregunta todo el tiempo, voy bien, ¿no? Pidiendo siempre la respuesta externa del adulto, del docente. Y nosotros tenemos que, para desarrollar esta evaluación con este enfoque y estas prácticas metacognitivas, nuestro horizonte sería un estudiante que un día diga, esta es una evidencia de lo que yo aprendí. Yo la elegí porque considero que a través de esta evidencia estoy mostrando mi capacidad para argumentar, mi capacidad para trabajar colaborativamente,
en lugar de solamente ser nosotros los docentes los que le pedimos una evidencia de aprendizaje, los que les decimos que esa evidencia está bien o está mal, los que les decimos que aprobó o desaprobó. Y eso implica dedicarle tiempo en la enseñanza al desarrollo de prácticas metacognitivas. Tiempo que en general, mientras la lógica de la calificación era la única que funcionaba, nunca hay tiempo. Entonces, bueno, si a uno le queda un ratito, uno hace un ejercicio de autoevaluación que por supuesto no nos da resultado, porque un ejercicio de autoevaluación en todo un año no suma nada, porque no es una práctica sistemática. Entonces, ahora que tenemos legitimada la evaluación formativa, ¿cómo podemos planificar y dedicar tiempo al desarrollo de estas prácticas? Que tienen un fin último, que es el desarrollo de un estudiante autónomo, ¿no? Y pensando en la autonomía, pensaba en algunas ideas, ¿no? de cómo esto sucede. Fíjense, cuando nosotros hacemos mucho más estructurado el entorno de enseñanza y aprendizaje, más estructura necesitan los estudiantes, ¿no? Cuanto más decidamos por los estudiantes, más nos van a pedir que tomemos decisiones. ¿Vieron que nosotros en algún momento decimos, bueno, elijan ustedes? Y el estudiante dice, y no me diría que elegir, ¿no? Porque este desarrollo de la autonomía está poco desarrollado. Mientras más responsabilidad asumimos nosotros, los docentes, menos responsabilidad asumen ellos. Y cuanto más control ejercemos, más inquieta es la respuesta. Verán que puse inquieta entre comillas para ser suave con la palabra elegida, ¿no? Pero nada de esto genera autonomía. O sea, los ambientes más rígidos, la mayor cantidad de decisiones tomadas por nosotros y no por los estudiantes, asumir nosotros la facultad de decirle al estudiante si aprueba o no aprueba como único referente o responsable, no genera estudiantes autónomos. ¿Por qué queremos esta autonomía? Porque queremos que un estudiante logre aprender a autorregularse, ¿no? Es decir, ese estudiante que, por ejemplo, puede decidir por sí mismo que tiene que volver a leer un texto porque no lo entendió lo suficiente. Y no esperar que venga el docente y le diga, mira, te mando de vuelta a tu casa, volvé a leer el texto, ¿no? Sino que él pueda autorregularse, que él pueda decir, esta estrategia a mí no me sirve, no me funciona, y esta otra sí. Esos serían los fines que en estos momentos nosotros que abordamos otro foco en la evaluación, deberían inspirarnos para cambiar nuestras prácticas de enseñanza. Por supuesto, en una mirada más del campo de la didáctica, diría cómo proponemos, cómo desarrollamos nosotros propuestas para que los estudiantes aprendan a través de desafíos. Y cuando digo desafío, estoy pensando todo el tiempo en todas esas modalidades, estos enfoques de enseñanza que por un lado intentan comprensión más profunda, ¿no? Que un estudiante, por ejemplo, frente a un tema, pueda hacer un buen diagnóstico del tema, pueda definir bien los problemas, antes de pedirle, por ejemplo, que piense soluciones acerca de qué hacer con la basura, qué hacer con el cambio climático, qué hacer con cualquier situación de las que nosotros incluimos en la enseñanza. Queremos que se involucre tanto en la definición del problema, es decir, no venir nosotros con el problema. Nosotros podemos llegar a una clase con un montón de datos, para que justamente con esos datos podamos construir, primero definir el problema. ¿El problema cuál es? ¿El problema es la basura? ¿El problema es el cambio del clima? ¿El problema es lo que algunas empresas tiran en los ríos como desechos? ¿El problema es la comida que comemos? O sea, la definición del problema, además de en cómo vamos a abordarlo y resolverlo. Cómo
ese estudiante, logramos nosotros a través de las propuestas desafiantes, se sensibilice frente a la situación, es decir, que la situación le importe, que no sea una declaración de un tema que hay que cubrir, sino como este estudiante va a estar sensible para desarrollar esos procesos de investigación, para crear modelos, para trabajar de manera colaborativa y multidisciplinarmente. ¿Cómo hacemos que ese estudiante se acerque a la comunidad? O sea, que lo que suceda en su aprendizaje no sea solo en las paredes de una institución, sino con qué personas se puede relacionar en la comunidad para que puedan sumarle al tema que está investigando, que está trabajando. Cómo ayudar a articular lo que les enseñamos con el entorno, con el mundo, con el contexto, ¿no? Y cómo logramos que desarrolle habilidades de comunicación para compartir lo que aprende. En general, nosotros le pedimos al estudiante que comparta lo que aprendió a través de un examen, ¿no? Que finalmente es un examen para nosotros, ¿no? Que los estudiantes presentan para los profesores. Y nosotros estamos hablando hoy de una enseñanza donde el estudiante pueda comunicar lo que aprendió a otros pares, a la comunidad, o sea, que tenga sentido eso que le está, no solamente que aprendió, sino que tenga un sentido comunicarlo para que otros puedan aprender de eso, ¿no? Y eso, por supuesto, nos ubica en un modo de enseñar bien distinto. Entonces estamos pensando en la enseñanza flexible, con una altísima capacidad de escucha por parte de los docentes hacia los estudiantes y una escucha activa, una escucha de verdad, donde la voz del estudiante no sea simplemente para responder una pregunta que yo le formule, sino una escucha profunda acerca de cómo su cabeza está pensando, una escucha profunda acerca de lo que le preocupa, lo que le interesa. Como les decía al principio, cómo incluimos las voces de los estudiantes, cómo generamos diálogos, y otra vez, esos diálogos de los que Freire habla en sus textos, ¿no? De esos diálogos profundos que van más allá de la clase preparada o del tema preparado, donde intentamos una comprensión profunda desde múltiples perspectivas, desde múltiples miradas. Y todo esto es mucho más sencillo, aunque es complejo, cuando trabajamos con casos, con problemas, con proyectos, en lugar de venir y decir, buen día, el tema de la clase de hoy es esto, y yo doy una clase expositiva. Y por supuesto también enseñar a preguntar, porque las instituciones educativas nos han enseñado a responder preguntas, pero no a formular preguntas. Y cuando uno a veces le dice a un estudiante, bueno, ¿qué preguntas tienen? Nos miran como, no, ninguna. O a lo sumo la pregunta, vieron, es, ¿y esto entra en el parcial, por ejemplo? Y uno dice, pero no es esa la pregunta que estamos esperando. Entonces, ¿cómo enseñamos a preguntar como una habilidad sumamente importante? Fíjense ahora que nos atraviesa esta pandemia, ¿no? Qué ejercicio interesante de aprender a preguntar, y no a preguntar cuántos casos hubo hoy de infectados. Esa no es de las preguntas profundas, sino queremos esas preguntas que son fruto de un estudiante que está pensando, que está cada vez entendiendo más profundamente algo, que por supuesto lo mira desde una perspectiva y otro estudiante lo mira desde otra perspectiva, y yo también, docente, lo puedo mirar desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo enseñamos a formular preguntas? En ese sentido, ¿cómo diseñar experiencias de clase? Y acá sí pienso en cómo renunciar a la clase lineal, ¿no? Buen día, expongo y después preguntas o ejercicios de aplicación, ¿no? Y esa clase lineal no nos sirve, no es la clase que tiene que ver con los desafíos, no es la clase que tiene que ver con la virtualidad hoy, no es la clase que involucra al estudiante protagonista, ¿no?
Y elegí esta imagen porque me imaginaba eso, ¿no? En vez de una ruta derechita, recta, ¿no? Las autopistas, esta idea de poder entrar, ¿no?, a la ciudad desde distintos lugares, algunas con vueltas más largas, otras más cortas, algunas más sencillas como ingresos y otras más complejas, ¿no? Y entonces esta construcción implica cruzar fronteras, ¿no? O sea, la frontera de la linealidad, la frontera de la clase tradicional, planificada, y eso para los institutos de formación implicaría, por ejemplo, cambiar también la famosa planilla de planificación de clases, ¿no? Objetivos, contenidos, actividades, recursos, esas columnas históricas que ya no responden a la clase flexible. Y obviamente esto requiere negociaciones y redefiniciones. Bueno, que no estamos hablando de no planificar. La pregunta es qué tipo de planificación, cómo es una planificación flexible, cómo es una planificación que incluye las voces de los estudiantes, cómo es una planificación compartida en su responsabilidad, por supuesto por nosotros los profesores, pero también por los estudiantes. Bueno, y esto significa rediseñar lo que llamamos experiencia clase, entendiendo que hoy la complejidad del acto de educar no habla de metodologías únicas, sino diversas, y si no, fíjense, vieron esta historieta de Frato, donde la maestra le ofrece esos cubos, ¿no?, que podrían armar una clase lineal. Les pedimos que con los cubos construyan una torre, ¿no? Y fíjense todas las ideas que tiene en su cabeza ese estudiante de qué haría con los cubos, ¿no? Qué maravillosa diversidad, qué maravillosa no linealidad que está en la cabeza de los chicos, y uno diría, casi no haría falta mucho más que puedan poner en juego todo eso que tienen en su cabeza, por supuesto con un propósito claro de enseñanza que yo tengo, que además debiera compartirlo con ellos. O sea, la pregunta es, ¿por qué armaríamos cubos? ¿Para qué armaríamos una torre con cubos, no? Y obviamente estoy tomando un ejemplo muy sencillo porque sabemos que en el nivel inicial esto tiene que ver con el juego, pero justamente no lo traje pensando en el nivel inicial, sino pensando en el nivel primario, secundario y superior, ¿no? Esta idea de venir con los cubos para que armen una torre. Tal vez quieran como propósito que armen una torre y que sea ese el objetivo, pero entonces se los voy a plantear. Miren, quiero que nuestro propósito de la clase de hoy es armar una torre. A ver, discutamos, ¿existe un único modelo de torre? Compartamos las ideas que hay sobre torre en distintos lugares del mundo, compartamos qué hacemos si no tenemos cubos del mismo tamaño, es decir, se abre un mundo de posibilidades, como diría Brunner, de una manera no lineal, por supuesto. También pensar cuando un contenido, porque también la selección de contenidos nos está interpelando hoy acerca de la pregunta ¿qué vale la pena enseñar? ¿Qué tiene sentido enseñar? Y pensamos que un contenido es valioso si esta es la experiencia que puede provocar en el estudiante es relevante, si se entrama, si lo podemos relacionar con otras experiencias, es decir, establecer relaciones y no experiencias sueltas. Obviamente si ofrece nuevas informaciones o permite reorganizar, es decir, mirar, por ejemplo, desde nuevas perspectivas. También si provoca aprendizajes transferibles a otras situaciones y obviamente si resulta desafiante. Y en ese sentido, en una de las últimas charlas de Mérieux, él dijo algo bien interesante, por lo menos a mí me quedó sonando varios días, que él dice que la motivación, el esfuerzo y la autonomía no son requisitos previos con los cuales un estudiante viene a una clase, ¿no? Vieron que
muchas veces escuchamos, los chicos están desmotivados, como si la motivación dependiera de ellos. Y Meria dice con mucha lucidez, el inicio de esto es responsabilidad nuestra. O sea, nosotros somos quienes tenemos que provocar la motivación, provocar el esfuerzo y provocar la autonomía. Por supuesto que después es el estudiante quien tiene que tomar eso, pero nosotros somos los, de alguna manera, iniciadores de esto. Entonces, nos preguntamos qué enseñar, ¿no? Y entonces acá tenemos como distintas posturas, contenidos ligados, algunos dicen, al entorno inmediato de cada estudiante, ¿no? Entonces hay que enseñar solo lo que el estudiante tiene a su alrededor. Otros, por supuesto, dicen que hay que enseñar los contenidos escolares, otros, esos saberes y prácticas socialmente construidos. Y por supuesto podemos hoy seguir agregando preguntas, enseñar capacidades o enseñar contenidos o saberes como si fueran dicotómicos, ¿no? Cuando sabemos que no se puede enseñar una capacidad de, por ejemplo, argumentar sin tener un contenido sobre qué argumentar. Entonces, bueno, pero tenemos hoy interpelando nuevamente esta pregunta de qué enseñar, particularmente hoy en pandemia, pero que también sería una buena pregunta para hacernos en la modalidad a la que volvamos, mixta o como fuera. Compartir también con ustedes, habrán visto del último libro de Perkins, Educar en un mundo cambiante. Él hace un planteo, todo el libro, y antes de la pandemia, con la pregunta ¿qué merece la pena enseñar?, ¿no? Y todo su libro es sobre esta pregunta, ¿no? Y él hace, yo les comparto acá, él dice, tiene estas ideas centrales en el libro, él dice que hay que ir más allá de las habilidades básicas de leer y escribir, pensando en todas las alfabetizaciones tecnológicas, científicas, disposiciones, digamos, sociales, ir más allá de las disciplinas tradicionales, él dice disciplinas nuevas, ¿no? La ecología, la bioética, y así da muchos ejemplos, ir más allá de las disciplinas individuales, o sea, cuántos temas tienen que ser abordados de manera interdisciplinaria hoy, ¿no? Ir más allá de las perspectivas regionales, qué pasa en el mundo global, ir más allá del dominio del contenido en el sentido de solamente contenidos escolares, académicos, cómo los conectamos con la vida real, y él dice ir más allá del contenido prescripto, ¿no? Cómo ofrecemos opciones para que los estudiantes puedan elegir. Es decir, cómo en los diseños, en las propuestas de enseñanza, los estudiantes tienen posibilidad no solo de elegir una materia, por ejemplo, dentro de la materia, dentro del tema que estoy trabajando, qué opciones tienen los estudiantes de elegir en esto de contemplar sus intereses y desarrollar autonomía. Por supuesto que el concepto de aprendizaje situado para nosotros ha sido y sigue siendo un concepto importante y relevante, entendiéndolo como la posibilidad de resolución colectiva de problemas, como desarrollo de habilidades cognitivas que promueven confrontación, trabajo con errores, argumentación, contraargumentación, y un aprendizaje en contexto significativo y real para los estudiantes. En ese sentido, ¿cómo promover? O sea, ¿qué pensamos cuando decimos promover aprendizaje auténtico? Bueno, por ejemplo, contextos auténticos que reflejen la forma en que ese conocimiento va a ser utilizado en la vida real. Cuando yo era chica, la pregunta habitual en la escuela era ¿y esto para qué me sirve? Y los maestros nos decían para cuando seas grande, ya te va a servir para cuando seas grande. No es una respuesta hoy para ningún estudiante que esto te va a servir para cuando seas grande. Entonces, ¿cómo conectamos el sentido de lo que aprenden con la vida real? ¿Cómo les ofrecemos actividades auténticas? Y una actividad auténtica implica muchas veces, no sé si se acuerdan
porque la busqué ayer y no la encontré, que la quería poner aquí en el PowerPoint, una imagen de Frato, donde hay un niño en la escuela, en el grado sentado mirando hacia la ventana porque hay una mariposa afuera, y la maestra en el pizarrón está dibujando la mariposa, ¿no? Uno diría, la actividad auténtica ahí sería haber salido con los chicos al patio a ver las mariposas reales, no dibujarla en el pizarrón, ¿no? Bueno. Acceso a las actuaciones de los expertos, promover aprendizaje auténtico, es si estoy estudiando el tema del cambio climático, a lo mejor es ir a entrevistar, a hablar con la gente de Greenpeace y preguntarles qué están estudiando, qué están investigando, qué nuevas informaciones tienen hoy para compartir. Un aprendizaje auténtico implica proporcionar múltiples perspectivas, porque sabemos que no hay una sola manera de mirar un conocimiento. La construcción con otros, sabemos que no se producen ni grandes inventos, ni grandes innovaciones de manera individual. Siempre esto es colaborativo. Promover obviamente la reflexión sobre lo que hacemos. Cómo permitir que el conocimiento que tenemos muchas veces tácito se haga explícito, porque muchos autores dicen que sabemos más de lo que somos capaces a veces de decir o identificar. La importancia del docente modelizando y andamiando. Y modelizar no viene del conductismo. Modelizar es mostrar cómo yo hago una buena práctica, por ejemplo, de enseñanza. Pero no modelizar para que me copien y hagan idénticos. Modelizar para mostrarles una opción que nos permita después analizarla, discutirla, y que por supuesto sea un ejemplo, porque la hoja en blanco para escribir una composición es muy difícil, ¿no? No todos tienen la posibilidad de con una hoja en blanco rápidamente producir un texto maravilloso. Y obviamente proporcionar una evaluación auténtica de los aprendizajes, es decir, no trabajar por proyectos y después venir a tomar una prueba escrita de 5 preguntas definiendo el contenido del proyecto. Había encontrado otra de Frato mientras buscaba la de la mariposa, pero que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el estudiante dice pensar que me había gustado el libro, ¿no? Esa controversia que tenemos nosotros muchas veces entre que aprenda el contenido de una determinada manera formal y el gusto y el placer por aprender, que por supuesto no tienen por qué ser contradictorios, pero aparecen en la escolaridad muchas veces de manera contradictoria. También en el modo de enseñar y en la pregunta inicial del título de esta charla, desafiar lo homogéneo. Y ahí tomé 4 ideas, un poco algunas recuperando el recorrido: desafiar la voz y la mirada única por la multiplicidad de perspectivas, los agrupamientos rígidos por los agrupamientos flexibles, esto de que todos van a primer año y después todos van a segundo año y después todos van a tercero y adentro de cada uno está en su materia. Me parece que la pandemia con el escenario futuro de a qué escuela queremos volver, no solamente a qué escuela vamos a volver, sino a cuál queremos o a qué institución, nos parece muy importante la pregunta de cómo pensar en otros criterios de agrupamiento, no siempre por año, no siempre por edad, no siempre por materias, cómo usar nuestra creatividad y obviamente la logística para pensar en agrupamientos flexibles. Cómo salimos de la misma tarea para todos los estudiantes reconociendo sus intereses y cómo salimos de la misma evaluación para todos los estudiantes sabiendo que tenemos la posibilidad de preguntarle al estudiante cómo mostraría lo que aprendió y el estudiante podría ofrecer muchas propuestas diferentes de cómo hacerlo. Para ir cerrando, también alcanzarles, porque la idea del trabajo con metáforas
es un lindo trabajo para pensar e imaginar escenarios diferentes. Y quería traer la metáfora del viaje como un ejemplo de uso de las metáforas, pero por supuesto hay muchas metáforas, pero a modo de ejemplo, ¿no? Y usar la metáfora del viaje pensando en qué preguntas nos tenemos que hacer antes de empezar el viaje, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué caminos debemos tomar? ¿Existen mapas o diseñamos nuestra propia ruta? ¿Hay algo para recordar de viajes anteriores? ¿Necesitamos llevar algún equipo? Y obviamente las preguntas podrían seguir, estos son algunos ejemplos. Cuando estamos ya en el camino, ¿cómo nos va? ¿Qué caminos tomamos? ¿Estamos en el camino que buscamos? ¿Necesitamos cambiar de dirección? ¿Tenemos que volver a mirar el mapa? Y obviamente preguntas del final del camino, del viaje, ¿a dónde llegamos? ¿Este es el lugar que planeamos? ¿Tomamos una foto, enviamos un mensaje, un Twitter, o grabamos un video, un tutorial? ¿Hacia dónde seguimos y cómo seguimos? Las metáforas nos son aliadas bien interesantes para pensar en los escenarios que vienen, también para pensar las clases. A nosotros en mi equipo nos gusta mucho pensar para diseñar una clase, elegir una metáfora, y hemos compartido en otras conferencias la clase como montaje, la clase puente, la clase con la boca cerrada, ¿no? Distintas metáforas que nos invitan a rediseñar y a reimaginar clases. Para cerrar, compartir esta historieta para que nos deje pensando, ¿no? Que aprender a volar no es fácil, aprender a caer tampoco, pero vivir en el suelo aburre. Y esta entonces es una invitación a seguir volando, a que sabemos que no es fácil, que nos vamos a caer varias veces, pero claramente que vivir en el suelo es aburrido y lo que menos queremos hacer los educadores es aburrirnos y aburrir a nuestros estudiantes. Así que cierro aquí, dejo de compartir y por supuesto abrimos el espacio para conversar, dialogar. Rebeca, voy a comenzar con un elemento que es muy correntino, que es lo que se llama el avío. No sé si lo escuchaste alguna vez. El avío es esa vianda que por lo general era algo de comer, que cuando se iniciaba un viaje se preparaba con antelación y se llevaba para ese viaje que se recorre. Pensando en este viaje que empezamos hace varios meses, ¿no? ¿Qué avío, ¿no? nos preparás con antelación, muy cuidado, para poder mantenernos y sostenernos en este viaje, sabiendo que es un viaje, como dijiste hace un rato, que nos podemos caer varias veces, pero que queremos volar? Primero, no hacerlo solo, o sea, no me imagino poniendo un compañerito adentro del avión, pero digo, en principio con otros. Creo que de las cosas que hemos aprendido en estos meses es que muchas de las situaciones las pudimos sostener acompañados por otros, pares, colegas, maestros de otros grados, con las familias, con los estudiantes, es decir, la idea de acompañado, ¿no? Esa es una cosa que pondría en el avío. Recupero algunas palabras, flexibilidad, mucha flexibilidad, esta idea de que si lo planifiqué así y lo tengo que hacer así, no lo podemos sostener, y lo hemos visto diariamente. Abrimos un Zoom y pensamos que vamos a dar una clase de una manera y nos encontramos con 5 cámaras apagadas, con 3 chicos que no se quieren conectar, con 2 que cuentan, ¿no? Y nos obliga. Así que pondría unos gramos de flexibilidad.
pondría mucha empatía para entender al otro que está del otro lado y que le pasan muchísimas cosas y no lo tengo al lado para 1000 cosas que la presencialidad en estos momentos nos está quitando, con lo cual la idea de poder pensar empáticamente el otro que está del otro lado, creo que es un ingrediente muy importante, no solo por las propuestas de actividades o de tareas, que por supuesto sí, sino porque este atravesamiento atraviesa, digamos, no solo lo cognitivo, sabemos que lo emocional y sabemos que lo vincular, entonces desarrollaría muchísimo, pondría mucha empatía, pondría mucho, mucho espacio, digo, de la manera que pueda, para dar cuenta de lo que nos pasó emocionalmente, de lo aprendido en este periodo. Como verán, no voy a necesitar una vianda, voy a necesitar una bolsa gigante o una valija grande, porque son muchas cosas, pero me parece que hay que recuperar todo lo aprendido, hay que recuperar el recorrido que hizo cada estudiante, porque sabemos que aumentó la diversidad de trayectorias. Si antes las teníamos, ahora tenemos mucha más diversidad y tenemos que recuperar algo de eso, porque hace mucho tiempo que estamos aislados, porque sostener esto no es fácil desde la distancia, porque somos un país, digo, además digo, lo particular de lo latino, ¿no? Que lo nuestro tiene que ver con el abrazo, con la emocionalidad, tiene que ver con poner el cuerpo, y porque nos hemos formado, o sea, si alguno de ustedes le hubiera preguntado cuando se formaron como docentes que van a ser docentes en la virtualidad, no sé, yo no hubiera elegido entonces esta profesión, no sé qué hubiera elegido, pero esta no. Y sin embargo, estamos ahora aquí, y me alegro de que esté el Zoom para poder estar con ustedes hoy en Corrientes, pero no es lo mismo estar así que estar con ustedes ahí, porque hay algo de lo corporal, de lo emocional, de lo afectivo, que lo pondría también en la vía. Bueno, podría seguir una lista enorme, pero después voy a tener que necesitar un changarín que me ayude a cargar la valija con tanta cosa. Pero bueno, empezaría por esas cosas. Hay muchísimas más, pero arrancaría por ahí. Como verán, de comida no, pero igual de comida chocolate amargo con almendras, eso pondría también, claramente. Sí. Chicas, ¿quieren Graciela? Marta, Susana. Sí, lo de la bio responde mucho lo que iba a plantear, esta situación en la que nos vimos fuertemente condicionados a trabajar, no elegida, me hizo pensar muchas veces retomando un poquito la metáfora del viaje que la planteaste, que hace a nuestra tarea de planificar y pensar los mejores procesos de enseñanza, que se vio totalmente destruida ante esta situación en la que nos vimos obligados a trabajar. Entonces, es como que quedaron expuestas todas las concepciones y se hicieron visibles muchas situaciones y las concepciones que tenemos en el colectivo institucional, qué es enseñar, qué es evaluar, cómo consideramos las trayectorias estudiantiles, como que está más en carne viva, a flor de piel. Y digo esto relacionando también lo emocional que nos envuelve y nos muestra ante los demás. Entonces, ¿cómo pensar esta continuidad
que la estamos sosteniendo con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo y nuestra formación. Cómo pensar esta continuidad pedagógica, cómo repensarla, mejor dicho. Nos has dado una serie de conceptos y de ideas que hacen a nuestra propia formación, pero que se ven fuertemente interpeladas y que muchas veces tenemos que ir, y lo estamos haciendo camino al andar. Y en este hacer caminos, ¿cómo nos vamos posicionando? Es lo que me provoca esto. Ante la inmediatez que implica el continuar trabajando en estos procesos formativos. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vamos resolviendo? O sea, el cómo va a estar en cada uno de nosotros, de las instituciones, pero me genera esto. Ante la inmediatez, ¿cómo repensar esta metáfora del viaje? A mí me parece que primero necesitamos tomarnos un tiempito para pensar, mirar para atrás un poco de lo que hicimos en este tiempo y pensar qué de las prácticas que hicimos en este tiempo valdría la pena mantener. ¿Está bien? Porque no todo lo que sucedió en este periodo uno diría nunca más lo voy a volver a hacer, porque hemos encontrado prácticas que sí estaría bueno mantenerlas. Por ejemplo, decidir que a lo mejor algunas clases estaría bueno que sigan siendo virtuales, digo, que no habría necesidad de, sobre todo, a lo mejor en un lugar chico no, pero en grandes ciudades, que los estudiantes viajen 2 horas para tener una clase a lo mejor, que podría perfectamente, digo yo, grabarla y ellos la podrían ver, y valdría la pena que cuando vengan y nos encontremos, digo, físicamente, la usemos para discutir, para hacer trabajos en pequeños grupos, para conocernos, para otras cosas que lo virtual, digamos, no nos permite. Entonces, por un lado, me parece que hay que hacer el ejercicio de recuperar prácticas que sucedieron en esta época que uno dice, las quiero mejorar, profundizar, pero las quiero sostener. Por otro lado, me parece que hay que ir pensando, darnos un tiempo para ir pensando escenarios de regreso. No importa que no tengamos fecha, por supuesto, pero me parece que deberíamos nosotros querer incidir en el regreso. No, obvio no estoy hablando de ninguna cuestión sanitaria ni los espacios físicos, sino como ustedes decían antes, ¿a qué escuela quiero volver? ¿A qué instituto quisiera volver? Y entonces uno ahí podría empezar a pensar escenarios alternativos que por un lado recuperen prácticas de las que teníamos antes de la pandemia que queremos volver a tener. Prácticas de las que aprendimos ahora que estaría bueno sostener, prácticas nuevas, que a partir de estas dos, diría, bueno, apareció una tercera que quisiera, y prácticas que quisiéramos soltar, dejar de tener. Y me parece que, y en todos estos ejercicios, digamos, en el caso del nivel superior involucraría a los propios estudiantes de los profesorados, en el caso de los estudiantes secundarios con otro tipo de intervenciones, pero les preguntaría, digamos, los involucraría en parte de estas discusiones. ¿Por qué digo esto? Primero porque empezar a pensar escenarios futuros nos llena de esperanza, pero no una esperanza vacía, digo, de algo irreal. En algún momento va a suceder, modelo mixto, híbrido, dual, como ustedes quieran, con lo cual no quisiera que me pase de vuelta, que un día dicen a partir de mañana se abre de vuelta todo y vuelvo a lo mismo exacto que tenía antes, simplemente porque no tuve tiempo de pensar. Entonces, pensemos de lo que hacíamos antes, que sí o sí quisiéramos volver a llevar a la modalidad mixta, al escenario mixto. De lo que aprendimos ahora, ¿qué quisiera llevar al escenario mixto?
y qué nuevas prácticas. ¿Y qué no quisiera? Por ejemplo, no quisiera volver al sistema de evaluación de antes, donde solo corríamos por la nota. Esa es una práctica que quisiera claramente soltar, digo, más allá de la decisión de políticas públicas, pero digo, este ejercicio de empoderarnos a nosotros mismos con nuestra capacidad de pensar como una oportunidad, la escuela que queremos, el instituto que queremos. Así que yo pondría energía en eso, porque también ayuda a transitar lo que nos falta, ¿se entiende? Como uno dice, bueno, hay un horizonte, hay una luz, sin tener ninguna fecha, sin tener, digamos, certeza de eso, pero nos invita fuertemente a pensar en esa educación que queremos. También con los estudiantes, digo, tenemos situaciones muy difíciles en cada lugar de nuestro país, chicos que no se quieren conectar, chicos que han abandonado, o sea, ahí tenemos una tarea, digamos, de recuperación muy importante, y también de pensar estrategias, ¿no? Porque ayer un docente me preguntaba en una charla, los chicos que están en silencio, están mostrando desinterés. Yo le decía, no sé, habría que preguntar, habría que buscar la manera, no sé, no es automático que apagó la cámara porque no le interesó la clase, tal vez apagó la cámara porque está triste, tal vez apagó la cámara porque su mamá se estaba peleando con su papá, tal vez apagó la cámara porque está deprimido, tal vez apagó la cámara porque no le interesa la clase. O sea, no es en automático que yo doy por supuesto. Entonces, bueno, ¿de qué manera puedo llegar a hablar y preguntarle por qué apagó la cámara, cómo se siente, qué le pasa en su casa? Entonces, ahí hay una tarea también en paralelo a todo lo que estamos haciendo, que es recuperar los perdidos, los que no están, y no hablo de la falta de conectividad, que es otro problema, que ya lo sabemos, digo, no estoy pensando en esos problemas que existen, por supuesto, y que no dependen de mí. Yo no puedo ir a comprarle computadora a cada uno, pero sí puedo buscar maneras de llegar a los que no tienen conectividad, que por supuesto, más allá de las políticas públicas, también hay decisiones institucionales. Bueno, ¿quiénes son los chicos de mi instituto que no se pudieron conectar? ¿Y qué puedo hacer con esos? Además de lo que hace Nación, lo que hace cada provincia. También es como una línea paralela para pensar en estos momentos, porque faltan poquitos meses para terminar el año. Igual sabemos que el ciclo lectivo es 2021 y entonces vamos a tener esa flexibilidad en el tiempo para recuperar y demás, pero bueno, hay que generar situaciones, digo, hay que pensamiento y acciones para que suceda, no es simplemente porque me dieron más meses, va a suceder solo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que suceda? Yo caminaría por ahí, Marta, digamos, con mucho pensando, ¿no? Y con colectivos distintos. Hay que preguntarle a las familias cómo vivieron el aprendizaje de sus hijos. Nosotros estamos dando clase ahora con muchos espectadores, con un nivel de exposición de parte de los docentes fuertísima, porque miran, sobre todo con los más chicos, no solamente están los padres, hay casas donde está la abuela, el tío, y todos opinan, ay, qué buena maestra que tenés, qué linda tu maestra, qué mal que explicó la suma tu maestra. Todo esto está para lo bueno y para lo malo, pero está. Entonces también es importante preguntarle a las familias qué pasó en términos de aprendizaje, cómo ven a sus hijos ellos, por ejemplo, preguntarle a la familia qué nuevos aprendizajes vieron en sus hijos, ¿no? En este periodo. Digo, desde quien aprendió a hacer la cama, quien aprendió a usar solo el cuchillo que antes no usaba, quien aprendió, que son cosas que por ahí nosotros no las vemos a través del Zoom, pero que la familia sí. Entonces es un lindo ejercicio de compartir con las familias. Cuéntenos 2 o 3 aprendizajes que sus hijos hicieron en este periodo. Por supuesto que me refiero a los más chicos,
con los adolescentes, jóvenes, adultos, poder tener este diálogo y esta conversación. ¿Qué escuela ellos imaginan? ¿Qué instituto ellos quisieran volver cuando volvamos, ¿no? Yo caminaría por ahí, Marta. De hecho, yo misma dirijo un profesorado y estamos trabajando en reuniones tratando de pensar todo esto, ¿no? Del regreso, escenarios posibles, aprendizajes. Muy trabajoso y muy desafiante, las dos cosas. Así es. Muy trabajoso porque uno está con la clase del día, con resolver lo del día, y al mismo tiempo Proyectando. Sí. Por eso estamos trabajando, digo, mucho más de lo que trabajábamos en la presencialidad, ¿no? Así es. Sí, gracias, Rebeca. No, al contrario. ¿Alguien más? Les cuento que tenemos preguntas en el chat y también tenemos una actividad interactiva que estuvieron haciendo todas las personas que nos están viendo. Le pedimos a través del chat que definan con una palabra y les voy a compartir acá, a ver un segundito, acá, no sé si lo pueden ver. Esto, Rebeca, son las palabras que estuvieron definiendo. ¿Se pueden ver? ¿Sí, no? Sí, perfecto, se ven. Bien, flexibilidad Rebeca. Primero fue la palabra clave, grande, excelente, empatía, son las más grandes, ¿no? Desafío. Así que mucha, Qué bueno. excelente participación de parte de todas las personas que nos están viendo. Y no sé, Lucía, si querés compartir algunos de los comentarios de la gente en el chat. No, vuelvo a ir a otro elemento cultural de Corrientes, que es el zapucay, que es ese grito de exaltación que sale de las entrañas del alma frente a algunas situaciones, situaciones muy tristes, situaciones muy alegres. Los docentes a través de esta actividad, bueno, ese zapucay era de flexibilidad, pero te quiero preguntar a vos, Rebeca, si pensás en ese zapucay, qué palabra sale de lo profundo en este tiempo que estamos viviendo, que ya el futuro es presente. Frase, me permití frase y no palabra. La Sí, primera que quitaría es que volvamos a la escuela. Volvamos a la escuela. Con todos los cuidados y con todas las modalidades, depende dónde, cuándo, pero me parece que la necesidad de los chicos de tener encuentro con sus compañeros, con su maestra, algo de la recuperación del vínculo. O sea, si pudiera gritar, gritaría fuertemente, volvamos, y no estoy atropellando a la salud, o sea, con todos los cuidados, digo, o sea, y sabiendo que algunos no pueden volver, con enfermedades preexistentes, o sea, considerando toda esa situación y obviamente con condiciones, digo, que haya alcohol en gel en las escuelas. Estoy diciendo, no me quiero meter en ese campo, pero gritaría, volvamos. Gritaría abrazos, otra palabra que gritaría un montón. Ahí sí palabra. Gritaría doloroso y profundo también, porque todo lo que nos pasó es doloroso y profundo. Tomaría las palabras de aquí, producida por los participantes, ¿no? En esa red tan hermosa de palabras de flexibilidad, de cambio, pero
La primera que gritaría es la de volver, la de abrazarnos, la de justicia educativa, que me preocupa profundamente, porque ya sabemos de las brechas y sabemos que se han hecho más visibles, y cuanto más tiempo pase, la brecha va a ir agrandándose. Entonces, también gritaría algo del volver vinculado a reconectar a todos los que han quedado por fuera, ¿no? Que a mí me preocupan, bueno, a mí a mucho, creo que es una preocupación compartida de no perder ni un estudiante, ¿no? Y eso es doloroso. Así que junto con la esperanza también gritaría lo doloroso y lo profundo de todo esto que nos pasó, ¿no? Y a su vez también gritaría reflexión, ¿no? Pensemos, ¿no? Esta situación nos da mucho para pensar. ¿Qué hacemos con el planeta? Les digo, ¿qué hacemos con el planeta? ¿Qué hacemos con los vínculos? ¿Qué hacemos con el aprendizaje? ¿Qué hacemos con la escuela? Nos interpela desde cualquier lugar, desde cualquier tema, para pensar, como un grito de conciencia, ¿no? De conciencia ciudadana, de conciencia política en el sentido amplio de la palabra política, y entonces pondría en ese grito la palabra pensemos, ¿no? Pensemos mucho. Y ahora me gustaría, creo que a todos nos gustaría escuchar cuál sería ese grito de Susana, ¿no? Ella es la directora del nivel, nos conoce, sabe, bueno, a ver Bueno, cuál sería el Zapucay del nivel superior. Mira, estuve pensando bastante toda la conferencia, lo que dijo Rebeca, que ella, antes de comenzar, dijo que ella más que nada nos hacía una invitación para pensar. Y creo que es el sentido que le estamos dando a este tipo de charlas que queremos tener esperemos, con otros especialistas más, porque hay que tomar muchas decisiones y acá hay muchas palabras fuertes. Por ejemplo, el tema que el pensar tenemos que hacerlo con otros. Ella nos dejó muchísimo para pensar, y eso son momentos de reflexión, nos tenemos que juntar. Estamos en muchas cosas que ella ha planteado, estamos trabajando, como todas las provincias estamos trabajando para un posible escenario de volver. Ese trabajo que estamos haciendo con el equipo también lo queremos hacer, este tipo de conferencia con los padres, queremos trabajar con las escuelas asociadas, este tipo de Zoom y de conferencias, queremos escuchar a los docentes de escuelas asociadas, queremos escuchar a los papás, cómo transitaron ellos, cómo vivieron ellos este proceso. También estos cambios que habló Rebeca, que venimos hablando hace años, si no es ya el momento, si ver esta pandemia y esta crisis que vivimos en estos momentos sanitaria no es una oportunidad y un gran desafío para hacerlo ya. O sea, nos puso en una situación de decidirnos. ¿No es ya la oportunidad de hacer estos cambios? ¿No está dada ya la gran oportunidad de hacerlo? Entonces yo creo que tenemos que animarnos porque nos dimos cuenta que podemos hacerlo, que están dadas las condiciones, porque nunca creímos que estábamos tan preparados para la virtualidad, al menos en el nivel superior. Y lo estoy diciendo con evidencia porque tenemos datos realizados, encuestas, y esto asocio con el grito que vos estás diciendo, que coincide con lo que vos dijiste, Rebeca, el grito de los estudiantes que han manifestado en las encuestas, porque nosotros dejamos una pregunta abierta a la encuesta realizada,
La última realizada, que fue en el mes de julio, en agosto, a fines de agosto, todavía está abierta la encuesta. Alrededor de 12.000 estudiantes han participado en la misma. La encuesta versa sobre distintos temas que a nosotros nos interesa saber, bueno, si están cursando, qué materias, bueno, tema de evaluación, más que ver con las trayectorias estudiantiles. Pero también le dejamos una pregunta abierta. Y en esa pregunta abierta la mayoría de ellos nos dicen este grito: quieren volver. Quieren volver a la presencialidad, quieren volver al instituto, quieren volver a estar con sus compañeros, quieren aprender con el otro, quieren a sentir ese contacto con el otro, la emoción de aprender con el otro, que es un aprendizaje distinto, porque el aprendizaje creo que tiene que pasar por el cuerpo también, ¿no? Y bueno, creo que ese es el grito, y esto, agradecerte, Rebeca, profundamente, porque nos ha dejado muchas cosas para pensar. El equipo creo que ha dejado otra cosa también que has hablado, que es un momento clave en la clase: la motivación. Ha dejado mucha motivación en el equipo, y espero que también en más de los 660 docentes que se han conectado para escucharte, que en la provincia de Corrientes es mucho. Así que sencillamente decirte que desde la provincia de Corrientes, del equipo, estamos trabajando muy bien desde el Ministerio de Educación, con la ministra de Educación, con muchas reuniones, tomando constantemente decisiones porque queremos volver. Sabemos que no es fácil, que no es una decisión que nos compete solamente a nosotros, es muy complejo, vos sabés muy bien, a través del Ministerio de Educación, tenemos que también consultar con otras áreas de gobierno, la salud, pero bueno, desde nuestro lugar vamos a tratar de aportar todo lo que podamos, escuchando y tratando de ver con otros cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. De mi parte, muchísimas gracias, y ha sido un lujo y un placer haberte tenido, y esperemos que no sea la única vez. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, por dejarme estar un ratito allí con ustedes, y me alegro que estén escuchando las voces de los estudiantes. Creo que eso, a nivel superior, además es fantástico, porque tienen muchísimas ideas y tienen cosas tan claras a veces en su cabeza, ¿no? El año pasado aquí hubo en Buenos Aires, a través de la vicaría del proyecto Utopía, hubo un trabajo con adolescentes donde les preguntaron cómo querrían que fuera su escuela secundaria antes de la pandemia. Y uno los escuchaba y decía: no necesitamos ninguna autoridad, digamos, de educación, porque lo que ellos decían de cómo quieren que sea la escuela, es la escuela que los pedagogos, maestros, docentes venimos diciendo que habría. Y los chicos lo decían con esa frescura, y con lo cual me alegro enormemente que estén escuchando a los estudiantes, no solo a los estudiantes, digo, pero otras voces, ¿no? Porque me parece que salir de esto es salir colectivamente, no vamos a salir individualmente, sino pensando con otros. Así que les agradezco un montón la invitación. Gracias también, Lucía, por las preguntas provocadoras para pensar, para mí también. Bueno, que está bueno también, porque no es simplemente dar una charla, sino también poder dialogar, y que también uno sea provocado e interpelado a pensar. Así que gracias por la invitación, un placer, y cuando quieran, por supuesto, nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias Susana, Diego, a las chicas del equipo técnico, que son las que nos sostienen a todos los institutos, a los rectores, a las decisiones. Y bueno, a vos, Rebeca, que nada, fue un placer tenerte, y ahora después te voy a hacer llegar todas las preguntas que fueron surgiendo. La verdad es muy bueno poder pensar juntos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo enorme, enorme, virtual por ahora, ¿sí? En algún momento será presencial. Que les vaya muy bien. No, a ustedes, gracias. a ustedes. Muchas gracias, Rebeca. Y gracias Adiós, a todos los que están mirando. Adiós. Adiós.